Otra vez vamos a reanudar la sesión de esta mañana con la intervención de don Pedro González Trevijano, magistrado del Tribunal Constitucional. Yo quería comenzar esta presentación, en primer lugar, agradeciéndole enormemente la disponibilidad y la pronta respuesta. Cuando desde la dirección del curso el letrado mayor, don Javier Ciriero, le propuso la participación en el mismo, la verdad es que don Pedro González Trevijano entonces ocupaba un cargo de la más alta responsabilidad en la Universidad Española, era rector de la Universidad Juan Carlos I, y aceptó inmediatamente. Cuanto más cuando en el transcurso del tiempo y antes de celebrar este curso fue designado como magistrado del Tribunal Constitucional y, en contra de lo que pudiese parecer, o como ocurre en ocasiones que la gente, pues empieza a tener agendas todavía si cabe más complicadas, nos dijo que evidentemente el compromiso que había adquirido era inamovible y que por supuesto iba a estar con nosotros. Yo le quiero agradecer, por tanto, su disponibilidad y el esfuerzo que ha hecho, me consta, por estar hoy aquí con nosotros para impartir la conferencia. Sí quería también no dejar pasar la oportunidad de decir que don Pedro González Trevijano, que como digo actualmente es magistrado del Tribunal Constitucional, es catedrático de Derecho Constitucional, fue profesor en la Universidad Complutense, en su Facultad de Derecho, donde yo le conocí como alumno. Posteriormente obtuvo la cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, por lo tanto hemos de decir que ha sido profesor de nuestra universidad y de nuestra Facultad de Derecho, y es posteriormente cuando ocupa la cátedra en la Universidad Rey Juan Carlos. Además, ha sido director del Centro de Estudios Políticos Constitucionales, ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad y de gestión y es autor de innumerables libros, artículos científicos y ponente en multitud de congresos, tanto nacionales como internacionales. Hablar del currículum de don Pedro González Trevijano nos llevaría mucho tiempo y yo creo que hoy estamos todos aquí para escucharla a él. Sin más, querido Pedro, muchísimas gracias de verdad por atender el requerimiento de este Parlamento para participar en la 14ª edición de los cursos de verano internacionales de la Universidad de Extremadura. Muchísimas gracias y tienes la palabra. Muy buenos días a todos ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí. Muy buenos días a todos ustedes. Mis primeras palabras han de ser necesariamente para manifestar, y además de forma explícita, pues mi satisfacción y mi agradecimiento, si prefieren mi agradecimiento y mi satisfacción, porque en este caso el orden de los factores no altera el producto, por tener la oportunidad de participar un año más en alguna de las actividades que se organizan desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura y desde la Asamblea de Extremadura. Creo que esta es la tercera vez o cuarta vez que tengo la oportunidad de participar en alguna de las jornadas o seminarios recibidos desde los lejanos años, creo recordar que 2009 y 2010, y es para mí pues una satisfacción tener ocasión de participar en un foro ya tan exaltado y tan prestigioso. Y en alguien, además, como es mi caso, que como señalaba mi buen amigo, pues tuvo en su momento la fortuna de ser catedrático de Derecho Constitucional. Es verdad que por un espacio de tiempo breve, solamente 2 años, en esta universidad extremeña, creo que era el año 96 y 97, o 95, 96 y 97. Voy a tratar de hacerles una reflexión no muy extensa, de no más de 3/4 de hora, un tiempo, si les parece razonable, sobre cuál es, en mi opinión, el sentido y la vigencia que vendría a ser la primera parte de la conferencia que se había publicitado, y en segundo término las posibilidades de reforma viales de nuestra Carta Magna de 1978. Les quiero hacer una reflexión previa que entenderán que es obligada, pero que se la quiero testimoniar desde un primer momento. Cuando yo asumí el compromiso de participar en este foro, era catedrático de Derecho Constitucional. Es verdad que era rector de la Universidad Rey Juan Carlos, pero era un universitario, en consecuencia, con una capacidad de crítica y con una, no digo que ausencia, pero con una menor autorrestricción. Entenderán que mi condición de magistrado del Tribunal Constitucional me obliga, así lo siento, a realizar una reflexión mucho más apegada al texto normativo
y seguramente menos valorativa, o si ustedes lo quieren, menos crítica de lo que les gustaría escuchar, pero estoy convencido que entienden que quien desempeña responsabilidades institucionales en un organismo como es el Tribunal Constitucional debe tener una autorrestricción respecto de sus juicios de valor. Bien, respecto de la primera de las reflexiones de la conferencia, sentido y vigencia de la Constitución Española de 1978, lo primero que yo creo que habría que afirmar, y yo no atisbo al respecto ningún género de dudas, es proclamar el sentido y la vigencia de nuestro vigente texto constitucional de 1978. Si a mí me preguntasen cuáles son las razones que justifican seguir argumentando 35 años después la vigencia de nuestro marco constitucional, apuntaría rápidamente lo que en mi opinión fueron sus ideas definitorias primigenias más sobresalientes y las razones que justifican su permanencia y su defensa. En primer lugar, la Constitución de 1978 no es, en mi criterio, más que la síntesis jurídico-política de lo que en su momento se denominó la transición política de los años 1976, 1977 y parte de 1978. La Constitución no es un marco normativo que aparece de la nada, sino que no deja de ser la plasmación de esos principios, de esos valores y de esas ideas que conforman aquel proceso que denominamos la transición política española y que consistía fundamentalmente, en mi opinión, en cerrar las fratricidas y cainitas heridas de una larguísima y durísima guerra civil. En segundo lugar, la convicción de que solamente era posible marcar y establecer por futuro un marco jurídico político de convivencia de todos y para todos los españoles. Y, en tercer lugar, la necesidad de dotar a la Constitución española de 1978 de aquellos contenidos axiológicos o sustanciales que la permitiesen definirse, ¿verdad?, como una Constitución con mayúsculas. Esto es, una Constitución que permite conformar un verdadero régimen constitucional. La Constitución española de 1978, como saben, se define seguramente por una circunstancia. Es, a diferencia de lo que había acontecido con otros textos constitucionales pasados, la Constitución del consenso. Ustedes saben que España, algo que tampoco es extraño en el resto de países de nuestro entorno, ha tenido un constitucionalismo, sobre todo en el siglo XIX, seguramente exageradamente azarado, largo, convulso y quebrantado. Si dejamos al margen los proyectos de reforma constitucional frustrados y si entendemos con todas las salvedades, que no lo es en sentido estricto, que las leyes fundamentales del general Franco eran una constitución, España ha tenido ni más ni menos que 10 textos constitucionales. El Estatuto de Bayona de 1808, la Constitución de Cádiz del 12, el Estatuto Real de 1834, la Constitución de 1837, la Constitución del 45, la Constitución del 69, la Constitución de la Restauración de Cánovas del Castillo del 76, la Constitución de la Segunda República del año 31, entre comillas, porque no lo son las leyes fundamentales del régimen de Franco, para llegar a la Constitución de 1978. Seguramente demasiados textos constitucionales, demasiada vida político-constitucional, como les decía, exageradamente azarada, seguramente constituciones con poco predicamento y con poco arraigo popular. ¿Por qué? Porque sustancialmente las constituciones en su momento, sobre todo en el siglo XIX, venían a ser el reflejo político de las ideas dominantes de quien ganaba las elecciones en un momento determinado. Si el partido conservadores ganaban las elecciones, se aprobaba la Constitución de 1834. Cuando llegaba un perfil más liberal al texto constitucional, aparecía la Constitución de 1837. Pero así como en 1834 solamente habían participado las formaciones más conservadoras en la redacción de la Constitución y, en consecuencia, el resto de fuerzas del hemiciclo parlamentario quedaban excluidas, cuando 3 años después se aprobaba una nueva Constitución, las formaciones conservadoras quedaban excluidas y solamente formaban parte del proceso constituyente aquellas formas políticas que determinaban la aprobación de la misma. Pues bien, la Constitución de 1978 pretende ser, y creo que lo consigue por primera vez en la historia constitucional española, como les decía antes, la Constitución del consenso, la Constitución de todos y para todos los españoles. Buena prueba de ello es que si ustedes leen con cierto detalle algunos artículos de la Constitución, especialmente lo que se recogen en el título preliminar y en el título primero de nuestra Carta Magna, verán que hay una coexistencia razonablemente satisfactoria, aunque con las lógicas insatisfacciones, entre lo que en su momento eran las 3 grandes ideologías políticas dominantes al momento de aprobarse la Constitución. La ideología liberal conservadora, la ideología que podemos denominar, por entendernos, demócrata cristiana,
y la ideología socialdemócrata. Y eso se ve en la lectura de muchos preceptos de la Constitución, especialmente aquellos que afectan al régimen jurídico del título preliminar y de los diferentes derechos y libertades fundamentales que recoge la Constitución española de 1978. Luego, la primera circunstancia que yo creo que define el porqué de su sentido y, sobre todo, el porqué todavía de su vigencia es que la Constitución de 1978 continúa siendo, a diferencia de nuestros textos constitucionales anteriores, una Constitución en la que encuentran acomodo, en la que pueden encontrar satisfacción las diferentes opciones políticas y en las que de alguna forma se puede entender que lo que eran las diferentes sensibilidades políticas del proceso constituyente, todavía hoy yo creo que mayoritariamente muy vigentes en España, se vieron plasmadas jurídicamente. En segundo lugar, y como segunda circunstancia que me parece muy relevante, la Constitución española de 1978 es en sentido estricto una Constitución. Es decir, es una Constitución de verdad. Es una Constitución con mayúsculas. Una Constitución no solamente es un texto jurídico formal que se aprueba a través de un determinado procedimiento constituyente y que incluso, en la mayoría de los casos, pueda disfrutar de rigidez constitucional. Esto es, que para procederse a su modificación total o a la modificación parcial de alguno de los preceptos o artículos de la Constitución haya que seguir un procedimiento especialmente agravado y distinto por el que se aprueban las diferentes disposiciones normativas del Estado. La Constitución es esto, pero la Constitución es algo más. Las Constituciones, si son constituciones, como les digo, de verdad, si son constituciones con mayúsculas, si son constituciones que regulan el funcionamiento de sistemas democráticos, dicho de forma más técnica, si las Constituciones suponen la implantación auténtica de un régimen constitucional, implican necesariamente la asunción de un contenido sustancial básico, de un contenido material que es indisponible, un contenido que viene a formar parte así de lo que podríamos denominar un contenido axiológico mínimo que sirve como regla de cálculo para determinar si estamos en realidad ante una Constitución de verdad o si estamos solamente ante un remedio o ante un disfraz en el caso de los regímenes autoritarios o totalitarios cuando aprueban las Constituciones. Y aquí creo que la Constitución acoge ese bellísimo mandato que apuntaban los revolucionarios franceses en la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789, que tenía un artículo bellísimo, el artículo 16, en el que se decía, fíjense, hace casi 250 años, que toda sociedad en la que no se reconocen los derechos fundamentales ni el principio de separación de poderes carece de Constitución. Lo que es tanto como decir que solo son constituciones en sentido estricto las que establecen regímenes constitucionales de verdad, o lo que es lo mismo, solo son constituciones aquellas que cumplen la satisfacción al menos de dos mandatos básicos. En primer lugar, la afirmación y preservación del principio de separación de poderes y, en segundo lugar, algo importantísimo en las constituciones de hoy, que es la protección, la defensa y la tutela de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Pues bien, si ustedes se acercan a la lectura de la Constitución del 78, verán que hay un reconocimiento muy generoso del principio de separación de poderes, un poder legislativo en manos de las Cortes Generales, artículos 66 y siguientes de la Constitución, un gobierno que dirige la política interior y exterior del Estado, apunta al artículo 97 regulado en el título cuarto de la Constitución, unos jueces, magistrados y tribunales que ejercen la potestad jurisdiccional, título sexto de la Constitución, y por encima de estos poderes, en el caso de una monarquía parlamentaria, un poder, salvando las distancias, que podemos denominar un poder moderador, que por encima de la refriega política ejerce, de acuerdo con el mandato previsto en el artículo 56 de la Constitución, las funciones de símbolo del Estado, de arbitraje y moderación del funcionamiento regular de las diferentes instituciones. A todo ello es verdad que también, si me permiten, se podría implementar la aparición de un nuevo poder que algunos constitucionalistas han denominado poder corrector, en este caso en manos del Tribunal Constitucional, que permite realizar fundamentalmente criterios de examen de constitucionalidad respecto de las disposiciones, habitualmente leyes, que se dictan por parte del Estado central o por parte de las comunidades autónomas. Y si en consecuencia tenemos un régimen generoso y colaborador del principio de separación de poderes, todavía la Constitución española es mucho más sensible al tratamiento de los derechos y libertades fundamentales.
el título segundo de la Constitución, desde el artículo 15 hasta el artículo 55. Como ven, una cuarta parte de la Constitución se dedica ni más ni menos que a resaltar el papel relevante de los derechos fundamentales en el orden político y constitucional, tal y como prevé el artículo 10 de la Constitución. Los derechos son fundamento del orden político y de la paz social, dice nuestra Carta Magna, pero al mismo tiempo el constituyente elaboró un desarrollo muy pormenorizado de los diferentes derechos y libertades fundamentales, tanto de los derechos más clásicos, aquellos que exigen de los poderes públicos una labor de abstención, como el derecho a la vida, la integridad física, la libertad de conciencia ideológica, religiosa, los derechos de participación política en el sentido más amplio del término, y también los derechos sociales y económicos de novísima generación, y que sobre todo a partir de los años 70 y 80 del pasado siglo se fueron incorporando en los textos constitucionales europeos más modernos, especialmente en la Constitución portuguesa del año 1976, que acogería después, de 1976, y que acogería después nuestra Constitución de 1978. Dicho de otra forma, yo creo que la Constitución española de 1978 sigue satisfaciendo las tres razones que, en mi opinión, justifican su éxito y su vigencia durante estos más de 35 años. En primer lugar, ser la Constitución de todos y para todos los españoles, y en segundo término, ser capaz de dar respuesta a aquellos dos contenidos de carácter intangible que debe preservar todo texto constitucional que se precie de denominarse como tal, moderno, y que establezca un sistema democrático. Esto es, una Constitución que ampare los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Se ha dicho, y no sin razón por parte de algún padre de la Constitución, que los derechos y libertades fundamentales venían a ser un poco el concepto moderno de los derechos naturales, y en segundo lugar, este reconocimiento amplio y generoso del principio de separación de poderes, con la incorporación, como les digo, de un poder moderador en manos del jefe del Estado en una monarquía parlamentaria, un rey que reina pero que no gobierna, o un rey, si prefieren ustedes, por utilizar una terminología de más técnica jurídica, que disfruta de autoritas pero que carece de potestas. A eso añadido a este papel de poder corrector encargado al Tribunal Constitucional, y aunque que despliega más competencias, especialmente relevantes en el ámbito de determinar la distribución de competencias entre el Estado central y las comunidades autónomas, despliega fundamentalmente un papel importantísimo, como es ni más ni menos que valorar el criterio de la constitucionalidad por razones formales o por razones materiales de las disposiciones normativas con carácter de ley que emanan de las Cortes Generales o de los parlamentos de las diferentes comunidades autónomas. Luego, yo creo que en consecuencia la Constitución del 78 sigue manteniendo el sentido de su momento, ser una Constitución de todos y para todos los españoles, que trataba de dar respuesta a las problemáticas españolas de aquellos años y simultáneamente reconocer este ámbito de contenido que les señala. Ahora bien, dicho esto, también es verdad que han transcurrido una serie de años desde la aprobación de la Constitución española de 1978 y que especialmente en los últimos 5 o 6 años se ha puesto con mayor intensidad encima de la mesa el debate acerca de las bondades o no de abrir un proceso de reforma constitucional, si un proceso de reforma constitucional muy ambicioso, si en cambio un proceso de reforma constitucional más limitado en las materias y más limitado en el tiempo, y en última instancia cómo sería el proceso, cuáles serían las materias a las que debería afectar y cómo debería de articularse ese proceso de revisión constitucional. Y es que, miren ustedes, todas las constituciones, y la Constitución española de 1978 no es una excepción, se encuentran de una forma o de otra transidas por una, podríamos llamar, indefectible tensión dialéctica, que gira al hilo de dos planteamientos extremos distintos. Por un lado, la idea de estabilidad, pero por otro lado también la necesidad de que las normas jurídicas se acomoden al transcurso del tiempo. La idea de estabilidad parece que es una nota que debería de predicarse de casi todas las normas jurídicas, pero especialmente de las normas jurídicas más importantes, de las leyes, y específicamente en consecuencia de la ley de leyes, que es la Constitución. Si la Constitución fija el marco jurídico político de convivencia de una nación en un momento determinado, si la Constitución tiene un contenido material básico que es delimitar la estructura y el funcionamiento de los diferentes órganos constitucionales y poderes del Estado, al tiempo que proteger los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Y si, como es el caso de la Constitución española, es una Constitución además rígida o muy rígida,
que para poder modificar se requiere salvar el procedimiento establecido en el título 10º de la Constitución, parecería razonable que la Constitución disfrute de un plus de estabilidad y de permanencia que no tengan el resto de las normas del sistema jurídico. Pero al mismo tiempo hemos de reconocer que la Constitución no deja de ser una norma jurídica y, en consecuencia, tiene que satisfacer las pretensiones de la ciudadanía de hoy. Decía el presidente Jefferson, autor, como saben ustedes, además de la maravillosa Declaración de Independencia de 1776, que las generaciones futuras tienen, claro que sí, el derecho a decidir la forma y la manera en que quieren organizarse. ¿Cuál es el éxito político de un Estado en un momento determinado? ¿Cuál es la exigencia que yo creo que los ciudadanos deben reclamar de sus representantes políticos? Ser capaces de organizar de forma política inteligente lo que de un lado es la preservación de lo que deben ser los grandes principios, las líneas básicas, o si quieren ustedes, lo que se puedan considerar como contenidos más relevantes de aquel texto que se aprobó en 1978, pero simultáneamente también dar la oportunidad de que aquella Constitución que se aprobaba a finales de los años 70 del pasado siglo se pueda sentir por parte de las generaciones presentes que no participaron en el proceso constituyente como una Constitución suya y que permita simultáneamente acomodar esa Constitución a las exigencias y a los cambios que cualquier obra humana se ve inexorablemente impelida a sufrir. Y en ese sentido la Constitución no es una excepción. En este contexto se suele decir, y yo creo que no es cierto, que la Constitución española de 1978 sigue teniendo unos perfiles de comprensión y de interpretación que no son muy distintos a los que existían en el mismo momento en que se aprobó, finales de 1978, y que hacen que la Constitución haya perdido un poco el acomodo con lo que son los retos o con las expectativas más presentes. Esta reflexión yo creo que hay que matizarla en la siguiente línea. Es verdad que la Constitución española de 1978 es sustancialmente la misma Constitución que se aprobó en diciembre de ese año. Es cierto que solamente ha habido desde entonces 2 reformas constitucionales y además 2 reformas constitucionales muy puntuales y de carácter más bien técnico-jurídico, una en agosto del año 1992 para conceder a los ciudadanos comunitarios que residían en el territorio nacional la posibilidad no solamente de ejercer el derecho de sufragio activo, esto es, no solamente de poder votar, sino el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, esto es, poder presentarse como candidatos en las elecciones municipales, lo que obligó al constituyente a modificar el apartado segundo del artículo 13 de la Constitución, y en segundo lugar, al hilo de esta malhadada crisis económica que se extiende seguramente demasiado en el tiempo y que provoca la lógica de sazón y el lógico disgusto entre los ciudadanos, la modificación del artículo 135 de la Constitución para asegurar el principio de estabilidad presupuestaria. Luego, en consecuencia, lo primero que habría que decir es que es verdad que no hemos tenido en estos años más que 2 reformas constitucionales, que a diferencia de lo que acontece con otros textos constitucionales próximos a nosotros, donde ha habido muchas reformas, la Constitución española del 78 sigue siendo sustancialmente el mismo texto que se aprobaba en el mes de diciembre de 1978. Pero siendo esto verdad, también habría que reconocer, en mi opinión, que uno de los rasgos definitorios que mejor definían la Constitución del 78 cuando se aprobó y que se resaltó mucho en los medios de comunicación, pero especialmente por parte de la literatura de profesores vinculados a las áreas de derecho público, específicamente derecho constitucional y también derecho administrativo, es que la Constitución española es una Constitución abierta, o era una Constitución manifiestamente abierta en el momento en el que se aprobó por el constituyente. Y buena prueba de ello es que uno, si hoy en día quiere saber cómo funciona la estructura y el funcionamiento de los diferentes órganos constitucionales o de relevancia constitucional, si uno quiere conocer cuál es la forma en que funciona el sistema de distribución de competencias entre el Estado central y las comunidades autónomas o entre las comunidades autónomas, si uno quiere conocer cuál es el contenido esencial de los derechos y libertades fundamentales que consagra la Constitución, no basta con acercarse al texto constitucional. Hoy en día, para saber cuál ha sido el desarrollo legislativo de los diferentes poderes del Estado y el diferente desarrollo legislativo de los derechos y libertades fundamentales, hay que atender, y además hay que atender con muchísimo cuidado, a conocer
cuál ha sido ese desarrollo en las diferentes leyes orgánicas que se desarrollaron fundamentalmente en los primeros 8 años de régimen constitucional. De la misma suerte, si uno quiere saber cuál es el modelo de organización territorial del Estado, no basta con acudir a la Constitución de 1978. El título 8º de la Constitución no da demasiadas pistas, ni siquiera esa redacción abierta de los artículos 148 y 149 de la Constitución. Hay que acudir inexorablemente a saber lo que dicen los distintos estatutos de autonomía, que son, de acuerdo con la Constitución, la norma institucional básica de cada comunidad autónoma, pero sobre todo cuál ha sido en estos años la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el concepto de competencias absolutas, competencias concurrentes, competencias compartidas, competencias indistintas, el papel del derecho estatal, la prevalencia del derecho estatal o del derecho comunitario, etcétera, etcétera. ¿Qué les quiero decir con esto? Que es verdad que la Constitución sustancialmente no se ha modificado estos años, aunque habría que matizar que sí que hemos sufrido 2 reformas, aunque sean muy limitadas, han sido reformas de la Constitución, y en segundo lugar, que la Constitución se ha acomodado a los nuevos tiempos al hilo primero del desarrollo de las diferentes leyes, sobre todo orgánicas, y sobre todo al hilo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de derechos y libertades fundamentales y en materia de diseñar cuál es el funcionamiento de nuestro modelo de descentralización territorial del poder político, que es lo que conocemos como el Estado de las autonomías. Ahora bien, siendo esto cierto, es verdad que hasta los últimos, si no recuerdo, 10 años, para ser exactos, no se pone encima de la mesa por parte de los operadores políticos la posibilidad de reformar con materias específicas nuestro texto constitucional. Evidentemente, cuando se aprueba la Constitución, el presidente Adolfo Suárez deja el poder a escasos meses de la aprobación de la Constitución y, en consecuencia, no tenía sentido auspiciar ningún proceso de reforma constitucional. El mandato del presidente Leopoldo Calvo Sotelo, que fue un mandato extraordinariamente corto, también muy cercano al momento de aprobación de la Constitución, tampoco fue un momento como para abrir en el debate político la reforma de una Constitución que había costado consensuar tantísimos años y, sobre todo, con el precedente de este constitucionalismo tan azarado, tan convulso, tan quebrantado, con el recuerdo lejano de la guerra civil, pero que se encontraba allí, y simultáneamente también con la tupida sombra, aún en los primeros años, de lo que había sido una dictadura de muchísimos años. Todo eso hacía que seguramente hubiese pues un recelo, un cuidado, una atención en el que iniciar cualquier proceso de reforma constitucional era como abrir la caja de Pandora y poder despertar los malhadados vientos que en un momento determinado pudieron definir nuestro convulso y azarado constitucionalismo que les decía del siglo XIX. Pues bien, tampoco durante los años del mandato del presidente Felipe González, nunca desde el Gobierno de la Nación se planteó la posibilidad de iniciar un proceso de reforma constitucional. Yo tuve ocasión hace muchos años de leer una entrevista en El País que recordara al presidente González al hilo de las bondades de una reforma constitucional en el último año o 2 últimos años de su gobierno, y se manifestaba la idea de no abrir el proceso constituyente todavía, por más que efectivamente al hilo del tiempo se hubiesen podido detectar algunas disfunciones que cualquier proceso de reforma constitucional podría ayudar a modificar. El mismo criterio, y en este caso inequívocamente contrario y reiteradamente en los medios de comunicación e incluso en algún artículo, de no abrir el proceso de reforma constitucional, se apuntó por entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, que siempre se manifestó también, a pesar de defender las bondades de algunas reformas de carácter técnico-jurídico, pero se manifestó en contra de abordar en profundidad un proceso de reforma constitucional. Esta situación cambia sustancialmente con ocasión de la llegada al Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que apunta por primera vez la necesidad de abrir la reforma de la Constitución. Es verdad, en segundo lugar, que una reforma de la Constitución que respetase lo que él entendía que eran sus contenidos básicos o sus principios nucleares, es decir, una reforma constitucional sí, pero una reforma constitucional limitada a determinadas materias que, a juicio del entonces presidente del Gobierno, podían ser susceptibles de necesitar el proceso de revisión de la Constitución. Y se ponen encima de la mesa por parte del presidente del Gobierno 4 materias. La primera de ellas, la eliminación de la discriminación por razón de sexo o la sucesión a la jefatura del Estado. En segundo término, la incorporación en el propio texto de la Constitución de forma explícita de la denominación de las distintas comunidades autónomas.
En tercer lugar, una plasmación específica en el texto constitucional de la relevancia del derecho comunitario como fuente de derecho directo en España. Y finalmente, lo que seguramente es la gran reforma pendiente, la gran reforma institucional pendiente, si así lo estiman los operadores políticos y el pueblo español, que sería la posible reforma del Senado para hacer de ella verdaderamente no lo que dice la Constitución que lo dice, sino que se convierta de jure y de facto en la Cámara de Representación Territorial. Estas son las 4 reformas que se ponen encima de la mesa por parte del presidente Rodríguez Zapatero y respecto de las cuales solicita su criterio de viabilidad y su forma de instrumentalizar al Consejo de Estado, que emite, como ustedes saben, un dictamen riguroso, un dictamen muy prolijo y, en mi opinión, un dictamen excelente con carácter general respecto de las diferentes materias en las que el Gobierno le solicitaba su criterio de cómo se podía instar ese proceso y cuáles eran las diferentes opciones constitucionales que podían argumentarse. Bien. Si ustedes se fijan en un primer momento en las 4 reformas de la Constitución previstas o planteadas en un primer momento, la sensación que da, con eliminación quizás de la modificación del Senado, es que las 3 primeras no son de un gran calado, no son por lo menos de un gran calado sustancial, pero cuando uno se pone a estudiarlas con más detalle, como sucede casi siempre, cuando uno las relee con más atención y cuando uno le dedica más tiempo, se da cuenta de que las reformas tienen, sin ser, en mi opinión, esenciales o estructurales, algunas circunstancias de relevancia mayores que las que puede llevar quizás una lectura muy rápida o atropellada de las mismas. Simplemente se las voy a apuntar para que vean que no son tan inocuas como quizás en un primer momento pueda parecer. En primer lugar, recoger en el propio texto de la Constitución la denominación de las comunidades autónomas tal y como están conformadas, de alguna forma, aunque no de manera definitiva, lo que vendría a establecer sería, no de forma perenne, porque en la vida de forma perenne no existe nada y atemporal tampoco, pero sí a asentar definitivamente el modelo de descentralización político que tenemos al hilo de las comunidades autónomas que se han conformado. Ello no impediría que en un proceso posterior se pudiesen incorporar otras comunidades autónomas, necesariamente, ni impediría tampoco que se pudiesen producir segregaciones de territorios pertenecientes a comunidades autónomas, pero de alguna forma sí supondría poner, yo creo que un candado de mucha entidad al principio dispositivo que inspira el título 8º de la Constitución. Simultáneamente, además, aunque pueda parecer que desde un punto de vista técnico-jurídico no tiene relevancia, y seguramente no lo tiene, pero seguramente desde un punto de vista político sí tiene trascendencia determinar en qué lugar de la Constitución se recoge la denominación de las comunidades autónomas. No es lo mismo recogerlo, por ejemplo, en el título preliminar de la Constitución. No es lo mismo recogerlo en un segundo apartado del artículo 2 de la Constitución, que es el que fija, en mi opinión, la clave de la bóveda de la recta comprensión del Estado autonómico que se dieron los constituyentes. No es lo mismo recogerlo en el título 8º de la Constitución, no es lo mismo recogerlo en una disposición adicional o en una disposición complementaria de la Constitución. Y tercera circunstancia, que tampoco me parece que sea baladí: el nombre de las comunidades autónomas que se recoge en la Constitución, ¿por qué orden se va a realizar? Vamos a tomar como criterio los territorios históricos que plebiscitaron más o menos perfectamente su acceso a la autonomía en los tiempos de la Segunda República Española. Vamos a coger el cronograma de los regímenes preautonómicos que se aprueban incluso antes de la entrada en vigor de la Constitución. Vamos a seguir el criterio de la aprobación de los primeros estatutos de autonomía y, simultáneamente con ello, vamos a recoger la denominación de las comunidades autónomas solamente en castellano, o vamos a recogerlo también en el caso de las comunidades autónomas dotadas de lengua propia y la lengua particular. Son seguramente consideraciones que no es que tengan un gran calado político, pero requieren seguramente una atención y por lo menos un momento. La segunda de las reformas, la incorporación del derecho comunitario como fuente explícita, como modo de producción normativa explícita en el texto de la Constitución de 1978, es sin género de dudas la materia que menos interés despierta, salvo para las personas que de alguna forma se dedican en el ámbito de la academia a estudiar los problemas de, vamos a denominar, de la mejor dogmática jurídica.
ni plantea problemas de técnica jurídica para la incorporación del derecho comunitario que se lleva produciendo muchísimos años y el Tribunal Constitucional lo ha considerado suficiente, ni tampoco, como se puede imaginar, despierta pasiones entre la ciudadanía. Es absolutamente imposible que despierte pasiones entre la ciudadanía incorporar un precepto en la Constitución de 1978 que incorpore como fuente del derecho explícitamente el derecho comunitario. La tercera de ellas, que es la que les comentaba, la eliminación de la discriminación por razón de sexo en la sucesión a la jefatura del Estado, tiene una carga política seguramente también mayor de lo que una primera lectura del texto de propuesta parecería. Bien. Esta eliminación de la discriminación por razón de sexo en la sucesión a la jefatura del Estado lo que vendría a terminar es con la discriminación en el orden de llamamiento en igualdad de grado del varón respecto de la mujer. Bien, lo primero que tendría que decirles, aunque yo sé que ustedes lo saben, es que en contra de lo que se dice mucho en España no hay ley sálica. La ley sálica tiene su origen, como ustedes conocen, sobre todo los que estudian Derecho, por lo menos se estudiaba cuando yo estudiaba la historia del Derecho, de los salios, uno de los pueblos que invaden los territorios del antiguo Imperio Romano. Los salios, que se asientan en Francia fundamentalmente, tenían una norma de derecho privado básica, les digo de derecho privado, que consistía en que las mujeres no podían heredar la tierra ni tampoco podían transmitirla. Este principio de derecho privado de transmisión de la tierra que se excluía a las mujeres salta al ámbito del derecho público y a partir de un momento determinado prohíbe también simultáneamente que las mujeres puedan transmitir los derechos dinásticos y que puedan ser reinas. Por eso, si ustedes analizan la historia de Francia, verán que en la historia de Francia no hay mujeres. Y no hay mujeres reinas en Francia porque ha estado siempre vigente, aquí sí, el principio de ley sálica. En España, el régimen general, que es el que se establece en las partidas de Alfonso X el Sabio, 1212, principios del siglo XIII, es que las mujeres, por supuesto, que pueden ser reinas, y las mujeres que, por supuesto, pueden transmitir sus derechos dinásticos. Lo que sucede es que en igualdad de grado, por recoger el supuesto más habitual, entre hermanos, el principio de primogenitura quiebra si efectivamente el llamado a suceder con una de las mujeres es un varón. Este es el régimen que acogían las partidas de Alfonso X el Sabio. Este es el régimen que estuvo vigente en la historia constitucional española prácticamente de forma unánime y este es el régimen constitucional vigente en la Constitución más importante de nuestra historia constitucional, con la salvedad de la vigente, que es la Constitución de Cádiz de 1812. Es verdad que este régimen quiebra y tiene su lógica política cuando, muerto Carlos II, llega al trono Felipe V y Felipe V en el año 1713 establece lo que es el régimen sálico general en Francia. Efectivamente, a partir de ese momento, igual que sucede en Francia, las mujeres ni pueden ejercer derechos dinásticos ni pueden transmitirlos. Es cierto que en el año 1789 las Cortes le solicitaron al entonces rey Carlos IV que derogase la normativa, pero de facto no se produjo y ya conocen ustedes después lo que fue aquella convulsa historia de la pragmática sanción en tiempos de Fernando VII y la reina Isabel II, con lo que fue también de desarrollo de las guerras carlistas. Pero en España, con carácter general, salvo estos momentos muy puntuales de tiempo, la ley sálica nunca ha estado vigente. La buena prueba es que en España ha habido tres reinas: Juana de Castilla, Isabel I e Isabel II. ¿Qué es lo que sucede? Que los constituyentes españoles de 1978 se detuvieron más en tratar de fijar un régimen constitucional moderno que eliminase del jefe del Estado su intromisión todavía en el Poder Ejecutivo, esto es, que diseñase una monarquía parlamentaria en las que, como les decía con anterioridad, las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa, el Gobierno es el único que dirige la política interior y exterior del Estado y los jueces los únicos que ejercen la potestad jurisdiccional, sin intromisión en ninguno de los tres poderes clásicos del monarca, más allá de lo que seguramente hubiera sido conveniente, y es haber eliminado también esta discriminación por razón de sexo en la sucesión a la jefatura del Estado. Pero si ustedes leyeran los debates constituyentes de aquellos años en el Congreso de los Diputados y en el Senado, verán que, salvo algunas intervenciones muy puntuales, que es verdad que las hubo, como por ejemplo del diputado Joaquín Satrústegui o del diputado Villararregui, hubo muy poca atención, como llamada de atención, nunca mejor dicho, acerca de si era necesario o no quitar esta discriminación por razón de sexo en la jefatura del Estado.
Yo no tengo ninguna duda de que si se insta un proceso de reforma de la Constitución, se eliminará esta discriminación por razón de sexo en la sucesión a la jefatura del Estado, que es, primero, absolutamente contradictoria con el principio igualitario que define los nuevos tiempos y que además también es difícil de encuadrar con ese principio general que es el del artículo 14, que establece el principio de no discriminación por razón de sexo. Tan es así que cuando se aprobó este artículo por alguno de los primeros exégetas de la Constitución se llegó a hablar, es una butad, de que dentro de la Constitución existían determinadas normas que eran inconstitucionales, y una de las normas que se decía que eran inconstitucionales eran estas, en el sentido que esta norma era difícil de compatibilizar con lo que era la recta interpretación del artículo 14 de la Constitución. Bien, yo creo que no hay ninguna duda de que en una futura reforma de la Constitución se instará la eliminación de la discriminación por razón de sexo en la sucesión a la jefatura del Estado, de forma que el principio de primogenitura no quiebre si cuando se concurre con un varón. Pero dicho esto, tampoco les puedo ocultar que la modificación de esta materia tiene también su relevancia política si no se maneja de forma inteligente. A diferencia de otras reformas constitucionales de carácter más técnico, que no obligan a someter a referéndum nacional la aprobación de la Constitución, todo lo que se refiere al título segundo de la Constitución sí está blindado por este procedimiento especialmente agravado, lo cual obligaría que, además de que las Cortes aprobasen la propuesta de la reforma, el pueblo español sancionase a través de un referéndum sancionatario la bondad de la misma. ¿Qué les digo con esto? Que cuando iniciemos o abordemos en su momento el proceso de reforma de la Constitución, en ese proceso de reforma de la Constitución debería llevarse también incluida esta materia. Y seguramente, y en mi opinión, y es una salud democrática bastante conveniente, aunque haya muchas materias que no sea necesaria que se refrenden por el pueblo español, no estaría de más que todas esas materias tuviesen el respaldo plebiscitario de la mayoría de las nacionales en este país. Porque en este ámbito, si no, lo que podemos acabar encontrándonos no es un referéndum para eliminar la discriminación por razón de sexo o la sucesión a la jefatura, en lo que estaremos todos de acuerdo, sino que nos podemos acabar encontrando en un referéndum sobre las bondades o las maldades de la monarquía parlamentaria. Yo no tengo ninguna duda a título personal de las bondades de la monarquía parlamentaria en España, pero lo que no me parecería es el camino correcto es entrar en el debate de las bondades de la monarquía parlamentaria a través de un proceso espurio como sería un proceso de reforma en el que no se va a discutir formalmente eso, sino que se va a discutir otra cosa. Pero si somos conocedores de la realidad política sabemos que inexorablemente, si fuese la única materia que fuese a un proceso abogatorio de reforma, nos encontraríamos inexorablemente con que se acabaría convirtiendo en ello. La cuarta de las reformas es la que tiene muchísimo más calado y es la que ustedes conocen, que tiene calado político importante. Aquí la propuesta sería hacer que el mandato constituyente del artículo 69 de la Constitución, el Senado es, dice la Constitución, la Cámara de Representación Territorial, sea algo más que un mandato formal y el Senado sea capaz de dirigirse de verdad como el lugar donde se sientan representados los diferentes territorios que se conforman hoy en el vigente régimen constitucional español como nuestras comunidades autónomas. La reforma del Senado, que sí es una reforma de calado muy importante, afectaría fundamentalmente en mi ámbito a tres aspectos que me gustaría desglosarles, aunque sea muy rápidamente. El primero de ellos, el de las funciones. Dice el constituyente que el Senado es la Cámara de Representación Territorial y seguramente casi todo el mundo es consciente de que el Senado no ha sido capaz de convertirse en esa Cámara de Representación Territorial que diseñaba el constituyente de 1978. Ahora bien, si somos honestos, tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. ¿El Senado no es una Cámara de Representación Territorial por voluntad propia? ¿O es que el constituyente de 1978 y después los diferentes reglamentos parlamentarios no dotaron al Senado de los poderes suficientes como para poder ejercer tal competencia? Y yo creo que aquí hay bastante de ello. Seguramente si preguntásemos en el ámbito político y en el ámbito más académico e incluso en el ámbito de los medios de comunicación especializados, ¿cuáles serían aquellas funciones que debería de ganar el Senado para convertirse en una auténtica Cámara de Representación Territorial, especialmente priorizando sus competencias en materia autonómica? No sería muy difícil poner de acuerdo a la clase política, a la clase académica e incluso a los diferentes medios de comunicación. El mayor problema se plantearía en la segunda de las cuestiones pendientes, que es ¿cuál es el proceso de elección del Senado?
porque se viene a decir, y no sin falta de razón, que aunque el sistema de elección en el Congreso y el Senado no es electoralmente el mismo, y es verdad que las circunscripciones territoriales no son exactamente las mismas, pero sí es verdad que las dos cámaras vienen a reproducir un modelo de elección bastante semejante, de forma que todo el mundo sabe que normalmente el partido político que obtiene mayoría, y por supuesto si tiene mayoría absoluta en el Congreso, esos datos se refuerzan, se duplican y se intensifican en el Senado. Encima de la mesa estaría en consecuencia la idea de cómo construimos un Senado que sea Cámara de Representación Territorial, al que dotemos de las funciones y potestades que el constituyente no le dotó, pero en el que las comunidades autónomas se sientan verdaderamente representadas. Y aquí es donde empieza el problema. Y aquí, si ustedes se acercasen a la diferente literatura política y jurídica que se ha publicado durante estos años, verán que no hay un consenso político sobre cuál tiene que ser el modo de designar los diferentes senadores. Hay dudas sobre si, por ejemplo, debería desaparecer la elección directa actual y que todos los senadores fuesen elegidos de forma indirecta a través de los gobiernos de las comunidades autónomas. Algo parecido a lo que es el modelo alemán del llamado Senado Bundesrat, donde los representantes que se sientan en la Cámara Alta lo que representan son a los intereses ejecutivos de los diferentes Länders, aquí por entendernos de las diferentes comunidades autónomas. Segundo, hay quienes, sin embargo, mantienen que no sería afortunado eliminar cualquier ejercicio de participación directa, al menos en el porcentaje de algunos senadores. Otros, por el contrario, entienden que la participación no debería ser exclusivamente por parte de los órganos de las comunidades autónomas, sino, ¿por qué no?, una representación también de los parlamentos de las comunidades autónomas. Quiero decir, aquí el asunto sí que no es nada pacífico, aquí el asunto sí que no está consensuado, aquí el asunto sí que es conflictivo. Porque aparte de que jurídicamente sea susceptible de tener respuestas distintas, hay un problema político previo que estoy seguro que ustedes, que son muy listos, lo han pensado y que es de perogrullo, pero a veces las cosas de perogrullo no se valoran con la relevancia que tienen. ¿A la clase política le importa que el Senado sea la Cámara de Representación Territorial? Por supuesto que sí. ¿A la clase política le ocupa y le preocupa que el Congreso, los diputados y el Senado sean capaces de tener una vida institucional razonable? Por supuesto que sí. Pero no se engañen a los representantes de los diferentes partidos políticos, si se va a proceder una modificación del sistema de elección de los senadores, lo que les va a preocupar prioritariamente es seguir manteniendo la misma cuota del poder político que tenían antes de la reforma que la que tengan ahora. Dicho de otra forma, si yo con el sistema anterior, por ejemplo, tenía en Ávila o en Ciudad Real 2 o 3 senadores y ahora resulta que los voy a perder al hilo del nuevo procedimiento, tengo que ser capaz de recuperar, entre comillas, esos 2 o 3 senadores, igual no en los territorios donde los tenía, pero sí al menos en otros territorios. Si no es así, es difícil que la clase política se pueda poner de acuerdo. La decisión del modelo de elección del Senado que se vaya a realizar no es una decisión exclusivamente de técnica jurídica, ni piensen ustedes que lo van a decidir magistrados del ámbito constitucional o del ámbito jurisdiccional o sesudos catedráticos de Derecho Constitucional. Esto no se va a decidir en el laboratorio aséptico de una clase de Derecho Constitucional o de un seminario de Derecho Constitucional. Se va a decidir en lo que es el ejercicio de la refriega política y del poder político. Y si se cambia el sistema de acceso de los senadores, los partidos políticos a día de hoy querrán mantener al menos unas cuotas de poder muy semejantes. Y ello va a predeterminar, y va a predeterminar mucho, supongo que en su momento, el proceso de designación de los diferentes senadores. Pero luego hay una tercera motivación que también habría que sopesar, que es la siguiente. Que no digo que sea buena o mala, y entenderán que por mi actual circunstancia no voy a hacer ningún juicio valorativo. Hasta ahora, en España, siempre que se habían producido elecciones generales, el Congreso de los Diputados y el Senado tenían vida política simultánea. Nacían en el mismo momento con la apertura de la legislatura y terminaban en el mismo momento de la legislatura. Si incorporamos un Senado que sea de verdad una Cámara de Representación Territorial, con presencia, por ejemplo, que parece razonable, de los gobiernos de las comunidades autónomas,
y dotamos a este Senado de unas circunstancias cualitativas distintas que permitan diferenciarlo del Congreso, esto es, tenga una vida continuada al margen del Congreso de los Diputados, nos podemos encontrar que por primera vez, y al margen de que el Senado se pueda convertir en la auténtica Cámara de representación territorial, que haya dos cámaras, una Cámara baja y una Cámara alta, Congresos, Diputados y Senado, que no tengan la misma vida política, temporalmente hablando. Esta es una circunstancia que nunca ha pasado en España y que seguramente, como no ha pasado nunca en España, sea una circunstancia que también ha favorecido, no sé hasta qué punto, a la estabilidad política e institucional de estos años. Pero segunda cosa que también les digo, normalmente, y es un juicio descriptivo, no valoro que sea ni mejor ni peor, cuando el partido que gana las elecciones al Congreso de los Diputados gana con más holgura las elecciones al Senado. Cosa que si se desvincula las elecciones al Senado de las elecciones del Congreso por el proceso de selección no tiene por qué ser de esta forma. Lo cual llevaría a una situación política en la que nos podemos encontrar con un Congreso de los Diputados en el que haya un gobierno que tenga mayoría en la Cámara, bien como consecuencia del pacto político, o mayoría absoluta, y sin embargo que no tenga mayoría en el Senado. Es más, que pueda tener una mayoría absoluta adversa en el Senado. Eso, quieras o no, es un cambio en la práctica del funcionamiento de las instituciones durante estos años. Que en un juicio ni que es bueno ni que es malo, como todo tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, pero hay que saber que esta es una decisión que, al margen de las consideraciones propias de la reforma del Senado, alcanza al funcionamiento del ejercicio de la potestad legislativa del Estado. No es lo mismo tener dos cámaras que nacen y fallecen, formalmente hablando, al mismo tiempo, y con mayorías que simultáneamente se reproducen, que dos cámaras de composiciones distintas, un Senado de presencia continua al que, por ejemplo, se vayan incorporando paulatinamente los diferentes representantes de las comunidades autónomas y que no tiene que coincidir, por supuesto, la mayoría parlamentaria en el Senado con el Congreso de los Diputados. Bien, dicho esto, y voy a terminar, hay una reforma que seguramente es la reforma que se encuentra más encima de los medios de comunicación y la que más pasiones despierta, como es lógico, entre la ciudadanía, entre la clase política, que es lo que afecta no ya solo a la denominación de las comunidades autónomas por relieve que pueda tener, no solo al papel del Senado, aunque pueda convertirse en la Cámara de representación territorial, no ya al tema de la eliminación de discriminación por razón de sexo, la subvención general del Estado, y menos el derecho comunitario, cómo es lo que afecta al modelo de descentralización política que nos hemos dado, que es el modelo del Estado de las autonomías. Y aquí saben que sobre el modelo del Estado de las autonomías hay abierta desde hace una serie de años un debate académico y un debate político importante sobre las bondades o no de redefinir el modelo autonómico. Y dentro de esa redefinición, que es, y lo he utilizado de propósito, un concepto polivalente y un concepto jurídico indeterminado, caben muchas interpretaciones de redefinir el modelo autonómico. Desde poder entenderse que el Estado de las autonomías, que no es estructuralmente un Estado federal, pero que funciona en muchos ámbitos como un Estado federal, pueda acabar conformándose como un Estado federal prima facie y de jure de verdad en todos los ámbitos, hasta aquellas opiniones políticas o académicas que entienden que de alguna forma había que instar a un proceso de abocación de ciertas competencias asumidas en estos años por las comunidades autónomas y que tras un proceso de reforma estatutaria previo y obligado, porque las competencias y las materias son irrenunciables e indisponibles, como ha dicho el Tribunal Constitucional, para los poderes autonómicos, se pudiese proceder a una redefinición, en este sentido, más restrictivo del modelo autonómico. Si no me encontrase en mi condición de magistrado del Tribunal Constitucional, les haría alguna reflexión personal al respecto, pero entenderán que, dada mi condición y teniendo encima de la mesa un asunto tan relevante como es la declaración soberanista catalana, me voy a abstener de hacer cualquier reflexión. Pero, en cualquier caso, lo que sí que está encima de la mesa es la necesidad o no de embridar o de redefinir el modelo autonómico. Bien, para acabar transformándolo definitivamente en un modelo de carácter federal, sea plenamente simétrico o sea asimétrico al hilo de las diferencias que existen con determinadas comunidades autónomas, o, por el contrario, ejercer una redefinición del modelo autonómico que, al hilo de la legislación del Estado, que al hilo de una posible modificación de algunos estatutos de autonomía por parte de las comunidades autónomas que no tengan interés, o al hilo incluso, ¿por qué no?, de la jurisprudencia futura del Tribunal Constitucional, pueda redefinir
o pueda centralizar más algunas competencias que en estos años, bien de carácter legislativo, bien de carácter ejecutivo o bien de carácter reglamentario, se han asumido de forma absoluta, de forma indistinta o de forma compartida entre el Estado central y las comunidades autónomas. Y nada más, no quiero alargarme más en el uso de la palabra, yo creo que estoy hablando aproximadamente unos 3/4 de hora o 50 minutos. Agradecerle su presencia, por supuesto, en este acto. Se dice, y es verdad, que no hay conferencia si no hay conferenciante, pero luego si no hay público la conferencia no existe. Y estar a la 1 de la tarde escuchando a un profesor de Derecho Constitucional en Mérida hablar sobre el sentido, la vigencia y la posible reforma de la Constitución de 1978, pues no deja de tener su esfuerzo, si refieren ustedes, no deja de tener su aquel, y yo como conferenciante se lo quiero agradecer. Y si no tiene inconveniente, yo no tengo ningún inconveniente, dentro de las restricciones que les he dicho, podemos abrir, si quieren, un turno de debate para comentar alguna cosa. Muchas gracias. Pues